Ya, vamos a iniciar en el diseño de este proyecto. ¿Ya? El proyecto consiste en un pequeño dispositivo que es un contador de ejercicios basado en un sensor de tipo ultrasonido. Ya vamos a utilizar como principal sensor el HCS04, ¿ya? Y vamos a estudiar esa parte, ¿ya? El sensor, ¿vieron? HCSCR04, lo estaba escribiendo, me faltó la R. Es un sensor de tipo ultrasonido, es un dispositivo muy económico, muy útil para proyectos de robótica y equipos de prueba. Este pequeño sensor es capaz de medir distancia entre él y un objeto sólido más cercano, lo cual es una buena información si estás tratando de evitar chocar contra una pared, ¿no? Entonces es lo que nosotros en este caso para el contador de ejercicios lo vamos a situar en el pecho o en el torso, y como al ser una superficie sólida va a tener una lectura real, una lectura fiable de la distancia, ¿no? De la distancia, que es clave. Es por eso que seleccionamos el sensor de tipo ultrasónico, ¿no? El sensor de distancia de ultrasonido se puede conectar directamente a la placa Arduino o otro microcontrolador y funciona con 5 voltios, ¿no? Entonces el sensor de tipo ultrasonido lo podemos conectar tranquilamente a la SP32 y también a cualquier microcontrolador. Puede ser un microcontrolador PIC, puede ser una placa Arduino Uno, Arduino Nano, y soporta, porque vamos a tratar de energizarlo con 4.2 voltios, ¿no? También se puede usar con la Raspberry Pi. Sin embargo, dado que la lógica requiere 5 voltios, necesitará una resistencia para conectarlo al puerto GPIO de 3.3 voltios de la Raspberry Pi. Pero en este caso no vamos a utilizar la Raspberry Pi, ¿no? Así que no nos preocupamos de eso. ¿Cómo funciona el HCSR04? Es un sensor ultrasónico de distancia, es capaz de medir distancias entre 2 y 400 centímetros. Es bastante rango para la medición. Me ha tocado ver otros sensores que solo pueden medir hasta menos de 100 centímetros, ¿ya? Entonces este sensor ultrasónico, al ser económico, es bastante de buenas características, ¿no? Y cuenta con los siguientes pulsos, y ya vamos entendiendo cómo vamos a hacer nuestra programación, ¿no? Tenemos el pin de BCC, donde ahí le podamos conectar 5 voltios o 4.2 voltios en este caso. Y tenemos los pines de generación de pulso, que es el pin trick y el eco o el hecho, ¿no? Donde al generar un pequeño pulsito de 10 microsegundos, hace que el transmisor, en este caso, vieron que aquí hay una T y aquí hay una R, entonces el de aquí se encarga de emitir una onda sonora que dura 10 microsegundos, ¿no? Y el eco lo recibe esa distancia, mientras rebota en el objeto. Quiere decir que este parlantecito aquí emite un tic, así, pero muy cortito, ¿no? Que no lo escuchamos, ojo, no lo logramos escuchar porque al ser de ultrasonido. Esa onda viaja por el aire y rebota en un objeto, y al rebotar ese objeto, el eco que tarda en recibir me permite medir la distancia con esta pequeña fórmula, ¿no? Que esto ya lo da la hoja de datos del sensor, ¿no? Recibe este pequeño eco, y eso me permite definir, mientras más tarde en llegar ese eco, por ende es más la distancia, ¿no? Mientras más cerca, más rápido va a llegar, va a ser al ratito, ¿no? Emite el sonido y rebota ese ratito, ¿no? Mientras, al ser más distante, emite el sonido y viaja todavía por el aire, y ese tiempo, que son milisegundos, microsegundos, pueden ser leídos por el microcontrolador, ¿no? Entonces ese es el principal funcionamiento de un sensor de tipo ultrasonido, ¿no? ¿Cómo funcionan los sensores? Los sensores de distancia ultrasónicos utilizan pulsos de sonido ultrasónico, sonido por encima del rango del oído humano. Quiere decir que nosotros no lo escuchamos, ¿no? Por ahí pueden ser los animales que lo escuchen, ¿no? Han debido ver esos dispositivos. No sé si ustedes siguen hay uno que hace videos en Facebook, que se llama A Qué Bárbaro o A Bárbaro, y hace pruebas de dispositivos, y él prueba un dispositivo ultrasónico donde apretando un botón puede espantar a los perros.
y lo hace por ultrasonido, porque el rango de audición de los perros es diferente al de los humanos. La frecuencia, exacto, es diferente. No sé si les ha tocado, porque imagínense, es más sensible el oído del animal, que cuando hay petardos tienden a asustarse, ¿no? Porque imagínense, debe ser como un martirio para ellos, ¿no? Tratar de soportar el sonido tan potente, le debe hasta reventar los tímpanos, ¿no? A los animales. Y eso igual entra en reflexión de que no tratemos de reventar pirotecnia, porque yo he visto sufrir a los perros con los petardos, ¿no? Entonces, luego de eso, existen igual cámaras de ultrasonido para cuando quieren torturar a una persona, ponen a unas cámaras de ultrasónico y le hacen en otra frecuencia y uno hasta se puede volver loco, ¿no? Es más, con el ultrasonido yo puedo levitar cosas, igual han debido ver ese proyecto, que con diferentes parlantes de ultrasonido yo los hago en la misma frecuencia y puedo poner un material ahí flotante y con el ultrasonido, con la frecuencia, hace que se levite, ¿no? Y es un proyecto que igual llama la atención, porque imagínense que yo quiero mezclar dos elementos químicos que cambien su estado químico si yo lo toco con las manos o lo toco con cualquier herramienta. Entonces, si yo lo hago con ultrasonido, yo puedo, imagínense, con guantes ultrasónicos empezar a mezclar cosas sin necesidad de tocarlos. Entonces hay múltiples aplicaciones del tema del ultrasonido, ¿no? Un transmisor ultrasónico transmite los pulsos del sonido, funciona en el orden a 40 kHz, ¿no? El receptor de ultrasonido escucha los pulsos transmitidos y en función de eso calcula la distancia, ¿no? El HCSR04 tiene las siguientes 4 conexiones, lo que les había comentado. Tiene VCC, esta es la fuente de alimentación positiva a 5 voltios. Tiene TRIC, es el pin disparador al que se le envía, es para lo que se impulsa y se le envía los pulsos ultrasónicos. Y el eco, este pin es que reduce el pulso cuando recibe la señal, y este es el que se encarga de recibir la señal, ¿no? Y ese ya le manda al microcontrolador y el microcontrolador lee ese ancho del pulso. Mientras más cortito, menor distancia, mientras más largo dura el pulso, mayor distancia, ¿no? Y GND, este es el pin de tierra, ¿no? Entonces con 4 pines yo puedo medir distancia, ¿no? Entonces con el sensor de tipo ultrasonido. Ahí tenemos una imagen de cómo están los pines distribuidos. Esos están ya en la serigrafía del paquete del sensor. Y aquí tenemos la señal, ¿no? Entonces miren, así funciona en el rango de tiempos de la señal. TRIC genera el pulso, este pulso lo genero con el microcontrolador, o sea, en este caso puede ser el Arduino, genera en una salida digital este pulso en el orden de los microsegundos, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? En programación tendría que poner digital write, escribir digitalmente un pin y ponerlo y hacer un pause, ¿no? Pero en este caso tiene que ser un delay en el orden de los micros, ¿no? Delay, microsegundos, 10. Entonces ya generé el pulsito que le llega al sensor, el sensor por ende activa el parlantito, el transmisor, y ese transmite esa onda y la distancia con el objeto, miren que no se ha encontrado con nada, entonces tarda en volver el eco. Por último desaparece y eso se refleja en el pin eco, que el pin eco ya vendría a recibir la señal. Entonces en el pin eco yo tengo que hacer una lectura digital, ¿no? Del pin, ya no hago una escritura, sería una lectura digital del pin y en función del ancho del pulso de ese pin yo ya defino la distancia, que eso ya lo hago con la fórmula, ¿no? Es sencillito en código, van a ver que es súper sencillo. Y miren, cuando ya detecta un objeto, ya cambia la gráfica y ya dura 500 microsegundos y eso me define la distancia. Si yo lo alejo más, va a subir más la distancia, ¿no? Entonces es sencillo de comprender. Y ahí tenemos, por ejemplo, cómo yo puedo hacer un radar, ¿no? Y esto de aquí, un radar con un sensor ultrasónico, si yo le agrego un servo, yo puedo hacer mediciones, yo puedo hacer como un radar, ¿no? Como han visto cuando Dragon Ball Z, ¿no? Cuando están los Saiyajin y empiezan a detectar, más o menos así, ¿no? Detectando su ki.
Entonces, el sensor ultrasónico tiene esa distancia, ¿no? Tiene 15 milímetros de alto, de largo tiene 43 milímetros. Es bastante pequeño, ¿no? Y ese es su ángulo de radiación, ¿no? O sea, tiene 30 grados, es bastante lineal, es bastante direccional del tipo ultrasonido, a diferencia de un parlante convencional que es más amplio su ángulo, ¿no? De radiación de sonido. Y las conexiones son las siguientes para la placa Arduino. Entonces ya aquí es la primera práctica que podemos ir haciendo, lo podemos ir haciendo ya en el Proteus y utilizando el simulador ir practicando, ¿no? Y ya en Proteus tenemos la librería del HCSR 04. Ya entonces eso es lo que vamos a hacer, vamos a empezar a trabajar en el código del proyecto, ¿ya? Y ahí finalizamos esta pequeña presentación del sensor de tipo ultrasónico, ¿ya? Voy a pausar igual esto.